Bueno, pues muy buenos días a todos. Quiero saludarles a todos los medios de comunicación que han querido estar aquí con nosotros homenajeando o celebrando el primer año de esta 11ª legislatura en el Parlamento de Canarias. Y también permítanme que salude a todos aquellos que nos siguen a través de nuestra web, a través de nuestras redes sociales institucionales, a todos esos ciudadanos canarios que también han querido estar hoy con nosotros, pues viendo y un poco valorando cuál es nuestro primer año de mandato en esta 11ª legislatura, como les decía antes. Hoy, 27 de junio de 2024, se cumple un año desde mi llegada a la presidencia del Parlamento de Canarias. Y bueno, ha sido un año lleno de retos en los que hemos trabajado para cumplir con los objetivos que nos dimos el primer día, que fuera un Parlamento, una institución mucho más conocida por parte de la ciudadanía, pero fundamentalmente una institución mucho más cercana. Y sin lugar a dudas puedo decir con orgullo y con la boca grande que somos un Parlamento un año después más activo, más abierto, más social y desde luego mucho más integrador, más implicado en nuestras 8 islas y desde luego más innovador, adaptado a los tiempos actuales. Esta rueda de prensa obedece fundamentalmente, y tengo que decirlo así, a la obligación que siempre he tenido como cargo público de dar debida cuenta a los ciudadanos que nos votan y nos dan su apoyo de lo que hacemos cuando gobernamos, lo que hacemos cuando estamos en las instituciones, pero creo que es nuestro deber institucional que los ciudadanos sepan en lo que estamos trabajando de una manera honesta y de una manera leal. Y sí que es verdad que quiero decir que este primer año de la 11ª legislatura de nuestro Parlamento hemos celebrado más de 600 actos y reuniones, lo que supone un 50% más en la actividad de la Cámara respecto a los primeros 12 meses de las 2 legislaturas anteriores. Entre el 27 de junio de 2023 y el día de hoy hemos celebrado 604 actos, actividades frente a los 410 y 415 que se habían celebrado en la 9ª y 10ª legislatura. Por tanto, podemos decir con los datos de los servicios de la Cámara que este ha sido el año con más actividad del Parlamento de Canarias en toda su historia. El año, sin lugar a dudas, con más actividad del Parlamento de Canarias en toda su historia. Hemos celebrado 103 reuniones de la Mesa del Parlamento, 21 comisiones, se han desarrollado más de 180 sesiones de trabajo, donde se han planteado más de 2.200 preguntas o 400 comparecencias. Se han convocado 30 juntas de portavoces, 42 sesiones de pleno, casi 2.000 preguntas respondidas, 450 comparecencias y 126 proposiciones no de ley tratadas. Ha sido, además, en el inicio de esta legislatura, en este primer año, donde hemos renovado los 4 órganos adscritos a la Cámara, como bien conocen, la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo, y por primera vez en la historia también 2 mujeres están al frente de 2 órganos importantes para la estructura administrativa de nuestra comunidad autónoma, como puede ser Dolores Padrón al frente de la Diputación Común y doña Noelia García al frente del Comisionado de Transparencia. En este año también hemos estrenado una nueva edificio parlamentario donde albergan 3 grupos parlamentarios y también hemos planteado desde el punto de vista de edificios, hemos planteado nuestros presupuestos, como ya conocen, aproximadamente 1 millón de euros para la rehabilitación de un inmueble en la calle Castillo, que será fundamentalmente una oficina más de la Diputación del Común. Pero también hemos trabajado para que sea un Parlamento mucho más cercano, un Parlamento con más presencia, con más seguidores, más publicaciones, más contenido audiovisual en sus redes sociales. Ahora nos siguen 53.000 personas en las redes oficiales del Parlamento de Canarias y de la Presidencia, tanto en X como en Facebook, Instagram, YouTube, Flickr, TikTok. Hemos crecido en este año en más de 6.200 nuevos seguidores. La Cámara Canaria está entre los 3 parlamentos regionales con más interacciones y frecuencias en publicaciones en X, Facebook, Instagram, Madrid, Cataluña y Canarias. Por tanto, desde luego tenemos una página, una web muy bien posicionada también. Es verdad que refleja picos de audiencia de más de 18.000 personas visitas al día. Por tanto, llegamos también a la ciudadanía de una manera mucho más directa, con 150 vídeos informativos este año, además de con independencia, evidentemente, de todas las emisiones que se hacen de las comisiones y de los plenos con carácter ordinario. También es verdad que conocían ustedes que la televisión del Parlamento ofrecía hasta hace un año
2 canales. Este año hemos incorporado un canal más para posibilitar una tercera emisión simultánea. Uno de los planteamientos, de los objetivos principales cuando llegué a la presidencia de este Parlamento era eliminar esas barreras que existen, porque no todos los canarios podían entender ni saber lo que hablábamos. Había más de 55.000 canarios con problemas auditivos que, aunque se interesaran por lo que debatíamos en nuestras comisiones, en nuestros plenos, eran incapaces de poder seguirnos porque no nos oían. Con lo cual, uno de mis planteamientos importantes era eliminar esas barreras a las personas con discapacidad. Y estoy contenta, hace ya más de 4 o 5 meses son más de 55.000 canarios que pueden vernos, que pueden entendernos, que pueden oírnos perfectamente y que nos pueden seguir toda nuestra actividad parlamentaria. Y eso es un lujo. Yo tengo que reconocer que hay muchos ciudadanos que me mandan mensajes en privado felicitándome y agradeciéndome que hayamos tenido esa sensibilidad por primera vez después de tantos años después de 40 años de parlamentarismo con todas estas personas. Por tanto, ahora puedo decir que todos los canarios que quieran seguirnos pueden hacerlo sin ningún tipo de obstáculo. También presentamos hoy algo que para mí es importante, que es el boletín informativo. Hoy vamos a presentar un boletín informativo que es anual. Vamos a hacer balance de todo lo que hemos hecho en este último año, pero nos comprometemos desde el Gabinete de Presidencias que este boletín vamos a intentar hacerlo de manera mensual. También tengo que decir que hemos generado noticias, han sido más de 180 noticias en 12 meses. Y además de todo esto necesitamos que sea un Parlamento mucho más abierto. Bueno, pues también hemos trabajado en este sentido. El mes pasado, en mayo, celebramos por la Semana del Día de Canarias unas jornadas de puertas abiertas y nos visitaron casi más de 630 personas. Pero es que es verdad que eso fue solamente en una semana. Si vemos que las visitas este año hemos llegado a 2.400 personas, que supone que hemos prácticamente triplicado la asistencia que veníamos teniendo. En los primeros meses de 2024 hemos recibido 300 personas y esto es más que en todo el año 2023. Por tanto, bueno, importante que los ciudadanos canarios quieran venir a visitar nuestro Parlamento, porque además también hemos trabajado para convertir el Parlamento en un Parlamento mucho más social. Otro de los grandes objetivos que nos planteamos a mi llegada a la presidencia, pues que fuera una legislatura más social de la que ha sido, y por eso le hemos abierto las puertas a más de 35 ONG y fundaciones solidarias, pues salud mental, derechos de la infancia, discapacidad, Alzheimer, cáncer, enfermedades raras. Hemos hablado de la trata de personas, la igualdad, la donación de sangre, los malos tratos a las personas mayores. Hemos trabajado también en la violencia contra las mujeres, en el fenómeno migratorio, y hemos celebrado pues el Día Mundial del Autismo, la Semana contra el Cáncer. Hemos hecho un homenaje a los donantes de sangre y plaquetas de las 8 islas junto con el Instituto de Hemodonación, el primer encuentro de mujeres rurales, Jornada Canaria de la Infancia. También hemos trabajado sobre el tema de la brecha de la igualdad salarial y bueno, hemos sinceramente ayudado a todas aquellas ONG, como en el caso de Cruz Roja, la ONCE, pues ha planteado espacios solidarios contra el cáncer. También hemos trabajado para que sea un Parlamento más integrador, por eso dimos nuevos nombres a 2 salas de la Cámara. Esta Cámara en la que estamos ahora se llamaba la Sala de Presidentes, ahora se llama Sala de Presidencia, y la Sala de Diputados ahora se llama Sala 8 Islas. Entendía que debíamos eliminar todo aquel concepto sexista que no fuera integrador y, por tanto, ahora ha habido una presidenta, por tanto, que se llama Carolina Darias, ahora hay otra y, por tanto, la sala dejaba de tener que llamarse Sala de Presidentes, tenía que llamarse Sala de Presidencias, ¿no? Y lo mismo lo hemos hecho con la Sala de Diputados. También es verdad que en este mandato, en este primer año, hemos culminado el primer plan de igualdad de género y estamos trabajando en el segundo plan de igualdad de género, que ya lo hemos licitado, que corresponderá a la Universidad de La Laguna hacerlo. También me ha hecho especial ilusión recibir al equipo canario que más años, femenino, que más años ha estado en primera división, 10 años, como lo ha sido el Costa de G Tenerife Egatesa. También, y voy terminando ya, tenemos un Parlamento implicado
en las 8 islas. Vamos a celebrar mesa en todas y cada una de las Islas Canarias, porque el Parlamento es de toda Canarias. Hemos hecho ya una reunión en El Hierro y vamos a plantear también en el resto de las islas, y evidentemente también las tradiciones y las artesanías visitarán nuestra sede parlamentaria. También hemos sido un Parlamento mucho más cultural, hemos iniciado más exposiciones, actos culturales, hemos incorporado obras de arte nuevas, una concretamente la de homenaje a Clara Campoamor, de Máximo Riol. Hemos celebrado también el Día de las Letras con el Maratón de la Lectura, hemos celebrado la primera cumbre de los consejos estudiantes de las universidades públicas canarias, o también las asambleas de administradores de la Red Parlamenta. También le hemos dedicado tiempo evidentemente, a la presentación de libros de historia, de derecho, de cultura, de todo tipo de literatura. Hemos trabajado también por ser un Parlamento mucho más activo. Hemos celebrado las jornadas Conecta Canarias, que desde luego hemos hecho la primera y se va. Es unas jornadas que están pensadas para consolidarse. Las jornadas también Salud Mental, un derecho universal. Las primeras jornadas de la Canarias Infancia, el encuentro, con las mujeres rurales de Canarias, las jornadas dedicadas al REF, el primer foro por la igualdad, el encuentro con ciudades amigas de la infancia, las primeras jornadas formativas sobre transparencia, jornadas de emergencia y catástrofe, jornadas de ciudadanía o las jornadas de simulación del Parlamento Europeo, entre otras muchas iniciativas. También hemos avanzado liderando el grupo de trabajo sobre la migración en la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas, en la que saben que lideramos este grupo, y lo hacemos junto con parlamentos regionales que conforman parte de nuestro grupo, que son Austria, Portugal, Italia, Alemania y España. Vamos a tener una reunión, la primera reunión por videollamada en poco tiempo. Estamos simplemente intentando solucionar unos temas técnicos respecto a la traducción, pero vamos a una videollamada que se va a celebrar dentro de poco, pendiente de que el presidente de la CALRE nos convoque a una reunión en Madeira. Y después también pues, hemos planteado, representantes de todo el mundo han venido por este Parlamento, Bosnia, Nigeria, Italia, Guatemala, Noruega, Eslovenia, Gran Bretaña, Austria, Ucrania, a todos y cada uno de los embajadores a los que le damos un abrazo desde aquí. Y desde luego, ya termino, somos un Parlamento más innovador. Pusimos en marcha el primer vídeo podcast institucional de todo. No hay ningún Parlamento de España que lo tenga, somos el primer Parlamento que tenemos este vídeo podcast. Hemos celebrado ya uno, ahora volveremos a grabar la segunda entrega, y después algo que ya es verdad que presentaremos dentro de muy poco, que también me parece un gran avance desde el punto de vista del conocimiento y de la cultura de nuestros ciudadanos, que es la primera visita virtual a nuestra Cámara. Esto permitirá que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo pueda acceder a las dependencias de este edificio y conocer todas nuestras obras de arte. Esta visita tendrá más de 3.500 metros cuadrados digitalizados. Lo vamos a presentar, yo les garantizo que está muy bien hecho, a mí me parece que está muy bien, es absolutamente real y explica muy bien cada una de las obras, no solamente arquitectónicas, sino también pictóricas y escultóricas de nuestro Parlamento, y creo que es un gran avance para el conocimiento de nuestra arquitectura y de nuestra cultura y de nuestras obras. Y también vamos a hacer un Parlamento mucho más innovador, acreditaciones telemáticas y demás. Termino, no quiero despedirme, desde luego sin agradecer a todo el personal de esta Cámara del Parlamento de Canarias y en especial al Gabinete de Presidencia, todo el esfuerzo y todo el trabajo que hemos desarrollado en este primer año. Hemos hecho historia en muchísimos aspectos y hemos hecho historia gracias al trabajo, al esfuerzo, a la dedicación, al respeto y al cariño que todo el personal de la Cámara, y digo concretamente los miembros del Gabinete de Presidencia, han puesto. También, como no podía ser de otra manera, quiero dedicarle agradecer de forma especial la dedicación, la actitud y el talante de los 70 diputados y diputadas que conforman esta Cámara. Creo que han demostrado ante todos que es posible un debate político sosegado, es posible un debate político respetuoso, libre y fundamentalmente plural, sin necesidad de llegar a la agresión verbal, sin violencia, que llevamos quizás demasiados años en este país, yo creo que más de 10 o 15 años,
Llevamos este país sufriendo una violencia política que creo que hay que reflexionar sobre ello. Yo, desde luego, he dicho que mientras sea presidenta del Parlamento no voy a tolerar ningún tipo de sectarismo, de faltas de respeto, de descortesía y, fundamentalmente, no voy a permitir que se impida el pluralismo político y la libertad de expresión de cualquier grupo parlamentario. Lo hemos conseguido en este año, por tanto, ha sido un año que hemos debatido desde la moderación y del respeto, que yo creo que es la manera ideal de fortalecer los pilares de nuestra convivencia y de nuestra democracia. Por tanto, nada, muchísimas gracias a todos ustedes también que nos han seguido, a los periodistas que nos han seguido este año y que gracias a ustedes también los ciudadanos pues conocen muy bien cuál es la actividad de este Parlamento. Muchas gracias a todos. Y cualquier cuestión que me quieran hacer, a su disposición. Decía que esa violencia que seguimos padeciendo en nuestro país, sobre todo en el Congreso de los Diputados, y que se traslada también a algunas comunidades y tenemos que reflexionar, como usted bien dice. Por un momento pensé que estaba haciendo balance de la legislatura, no del primer año, porque ha sido, por lo visto, un año muy intenso. Le pregunto, ¿qué le hubiese gustado poner en marcha o hacer y que de momento en este primer año no se ha conseguido? Por mi parte, otra pregunta sobre la inmigración. Los 70 diputados, el Gobierno de Canarias, ¿están todos para trabajar, para ayudar sobre todo a este continente que está al lado nuestro y que están desesperados? ¿Hay compromiso? ¿Usted ve compromiso desde la presidencia del Parlamento para mejorar esta realidad en nuestra comunidad? Mira, con respecto a la violencia política, llevamos quizás demasiados años, ¿no? También es verdad que somos un país que ponían bombas en los coches de los presidentes de gobierno. Somos un país en el que se abofeteaba a un presidente del gobierno hace apenas 7 años o 6 años. O sea, es un país que llevamos muchos años con una violencia política importante. Y al final rodeaban el Congreso de los Diputados hace 6, 7 años. O sea, es verdad que, bueno, llevamos ya demasiados años quizás así, ¿no? Yo creo que estamos yendo a un retroceso de la democracia, todo lo que implique violencia política en cualquiera de sus manifestaciones, porque digo que al anterior presidente del gobierno le pegaran un bofetón en una calle, pues porque había mucha crispación política en el Congreso de los Diputados. Pues no forma parte de la normalidad. Bueno, es verdad que nos ponían bombas, o sea, es verdad que llevamos demasiados años de violencia política. Aquí, afortunadamente, es verdad que los grupos parlamentarios piensan de manera diferente, pero es verdad que, oye, hay alguna descortesía en algún momento determinado, pero bueno, forma parte del enfado en un segundito y después, afortunadamente, las relaciones entre los grupos parlamentarios son cordiales, de absoluto respeto por parte de los 70 diputados. Migración, yo sí creo que todas las fuerzas políticas, todas, están preocupadas por el fenómeno migratorio y lo que pasa es que es verdad que no todas tienen la misma herramienta o la misma medicina para trabajar por esa migración y no todos los grupos parlamentarios la ven desde el mismo prisma, pero yo sí creo que hay una preocupación unánime por el fenómeno migratorio en Canarias. Y después lo de siempre en las democracias, las minorías no pueden imponer sus criterios a las mayorías, con lo cual yo creo que esto también es muy fácil. Aquí en el Parlamento de Canarias lo que se ha hecho siempre y se va a seguir haciendo es que se culminará las decisiones y los acuerdos que tengan el apoyo mayoritario y las minorías podrán expresar su opinión, pero tendrán que estar sometidas a lo que se diga las mayorías. Yo no creo que tengamos un problema en este sentido. Y después están los gobiernos, ¿no? Lo de siempre. El legislativo no podemos hacer el trabajo del gobierno. En materia migratoria, la competencia es exclusiva del gobierno español y del gobierno de la Unión Europea, de manera que nosotros podemos plantear iniciativas, nosotros podemos sensibilizar respecto, en este caso, a la Ruta Canaria. Yo creo que hay que sensibilizar aún mayor
de manera más continua. Hay que sensibilizar a Europa, que yo creo que, bueno, que está mucho más sensibilizada a lo mejor con la ruta balcánica y demás que con la ruta canaria, con lo cual yo creo que este Parlamento debe seguir alzando la voz respecto al problema migratorio que vive Canarias, pero alzar la voz para que aquellos señores que son los competentes en este sentido y son el Gobierno canario y el Gobierno europeo pongan soluciones eficientes y eficaces a este fenómeno migratorio que parece que no tiene demasiada, no sé, habrá que plantear políticas concretas respecto a este fenómeno, pero no corresponde al legislativo, corresponde fundamentalmente al ejecutivo y no al canario, al español y al europeo. Y la tercera no la recuerdo. Referente a lo que se ha hecho. ¿Hay algo que Ah, sí. No, yo creo que cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Hemos hecho un plan y yo creo que un calendario y cada cosa tiene su tiempo y hay cosas que hay que madurar, cosas que no. Y no, yo creo que vamos bien. Hemos iniciado la rehabilitación, el expediente de rehabilitación del cuadro que está tapado con un repostero en el Pleno. Sí que me preocupa mucho, evidentemente, el arte y los patrimonios artísticos de este patrimonio y este Parlamento, y evidentemente no quiero que durante este mandato pues que se deteriore ninguna obra importante, y hemos planteado que espero que salga ya el próximo año. No, va a salir este año, ahora cuando estemos no sé si se culminará, pero sí se iniciará ya las obras de rehabilitación del cuadro que está tapado con los reposteros en el Pleno del Parlamento, pero no, yo creo que va todo conforme a lo que se ha planificado y bien. Presidenta, buenos días. Quería hacerle dos preguntas. Por un lado, aprovechando que decía que han cambiado los nombres de dos salas, ¿no? Sala Presidente y Sala de Diputados, si hay previsto algún cambio más de este tipo dentro del Parlamento. Y por otro lado, me gustaría preguntarle y saber su opinión sobre un asunto a nivel nacional, ese gran acuerdo entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, respecto sí que tenemos que hacer algunos nombramientos más, y es que en el otro edificio que hemos inaugurado en este primer año de mandato de legislatura tenemos que ponerle nombre a las salas, pero bueno, es un tema menor. Yo creo que las estructuras del Estado, una cosa son los gobiernos y otra cosa es el Estado. Yo creo que debemos llegar a acuerdos en todo lo que sea la consolidación de la estructura democrática de nuestro Estado. Yo creo que el Estado debe quedar claramente diferenciado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y en cualquier caso, toda aquella confusión entre dos poderes lleva obligatoriamente, como hemos visto desde hace muchísimos años en otros países, a un Estado no democrático. Creo que la democracia es un sistema político con sus defectos, pero creo que, visto lo visto y con las grandes dictaduras que hay en este mundo, creo que es el mejor sistema político que podíamos tener en España. Y todo lo que sea retroceso de nuestro sistema político de la democracia debe ser claramente censurado por todos. O sea, ni un paso atrás de verdad en la confusión respecto a la división de poderes, en intentar manipular uno de los poderes a efectos del poder político, que desde luego no nos va a llevar sino al atraso en nuestro país y a un Estado que poco va a tener que ver con el democrático y mucho más con otros países que casi empezaron con estas confusiones de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y mira dónde están ahora, dictaduras consolidadas hace 10, 20, 30 y 40 años. Por tanto, sí que aplaudo que los grandes partidos políticos se hayan puesto de acuerdo para consolidar y después, sobre todo, creo que el poder de los jueces debe dársele a los jueces. Los políticos no pintamos nada en el Poder Judicial, por tanto, creo que es una buena decisión. Después ya se verá qué es lo que ocurre, si alguien se ha equivocado, si alguien se extralimita, no lo sé, pero bueno, yo creo que en principio es un buen acuerdo. Hola, le quiero preguntar por el reglamento. A veces el formato de la vida parlamentaria es excesivamente rígido, muy encorsetado. Quería saber si usted ve margen para mejorar el funcionamiento, hacer la estructura más acorde a los nuevos tiempos, no sé, algún sistema más ágil, o si no ve margen por ahí. Y también le quería plantear
preguntar por el nivel de oratoria en la Cámara. Especialmente los periodistas más veteranos suelen tener cierta nostalgia de los oradores del pasado. Y quería saber cómo valora usted ahora mismo el nivel de los diputados en la Cámara. Gracias. Gracias. Respecto al nivel encorsetado de los debates, absolutamente real. Todos los parlamentos tenemos estos niveles de rigidez respecto a los debates, que forma parte de la normalidad. Cada grupo parlamentario debe tener en los mismos tiempos, los debates los deben plantear los grupos parlamentarios, y consecuencia de eso es porque cuando le planteé hace un año a mi equipo en presidencia que yo quería hacer un podcast, y algunos es verdad que me miraron con cara de extranjera como diciendo, ¿pero dónde se creerá esta señora que viene? Pues, pero sí, al final yo creo que fue una buena idea y nos permite no ser flexibilidad respecto a los temas, ¿no? Porque hay veces que hay temas de actualidad que como los grupos parlamentarios no lo plantean, no se puede debatir. Y yo sí creo que esta es la Cámara de todos los canarios, si esta es la casa de todos los canarios, y al final los canarios, aquí se tendrá que debatir los temas de actualidad, los temas de interés general, no solamente aquellos temas que planteen los grupos parlamentarios. Y la única manera de hacerlo, desde luego, yo creo que este videopodcast es una herramienta, no solamente para llevar otro formato diferente de comunicación, sino también, no solamente en cuanto al contenido, sino al continente, no solo respecto a esta forma de debate, sino también respecto a los temas que se van a debatir. La segunda pregunta es a nivel de oratoria. ¿Qué le voy a decir? No sé qué decirle. Yo sí le digo que cuando yo estudié Derecho, estudiábamos un montón, y yo que he sido tutora de Derecho en la UNED, los alumnos estudian menos, son menos temarios. No sé qué decirle en ese sentido. Creo que, bueno, que a lo mejor tenemos que darle a nuestro sistema educativo español, ¿no? No sé qué decirle. La verdad, depende de cada uno. Yo sí sé que ahora estudiamos menos que antes, por lo menos en Derecho, ¿eh? En Derecho nosotros estudiábamos más con el plan de 53 que ahora con el plan Bolonia, y lo digo porque he sido profesora de Derecho y veo los contenidos. ¿Eso está muy bien? No lo sé. ¿Está muy mal? Pues no lo sé. Habrá que verlo, no lo sé. Buenas tardes. Yo es un poco, no sé si es el reglamento o no, ¿por qué si no se puede evitar las preguntas reiterativas que se hacen de comisión a pleno, de pleno a parlamento, y hablar de los asuntos cuando son noticias, no cuando ya dejan de ser noticias? Porque a veces se habla de la muerte de alguien del siglo pasado. ¿Para qué? Es que los grupos, nosotros nos reunimos los martes y los jueves en mesa, y en la mesa calificamos lo que entra esa semana, y después evidentemente hay un calendario de comisiones y va el presidente de cada comisión, es el que decide junto con el resto de los portavoces qué temas se debaten o no. Entonces, la mesa del Parlamento no tiene mucho control sobre efectivamente lo que se debate en las comisiones y plenos, sino es un protagonismo que lo tienen únicamente los grupos parlamentarios, que son los que deciden qué es lo que debatimos. Nosotros simplemente nos limitamos a calificar aquellas iniciativas que planteen los diputados, como no podía ser de otra manera. No censuramos en ningún caso ninguna pregunta, ninguna comparecencia, sino que se tramitan. Sí es verdad que a lo mejor cuando en otros periodos en los que julio era inhábil, sí es verdad que había muchas iniciativas parlamentarias que a lo mejor se presentaban en abril y mayo y ya no se debatían hasta octubre, noviembre, y parecían como que eran anacrónicas. Bueno, ahora julio lo hemos habilitado, con lo cual, pero vamos bastante al día, ¿no? Hay iniciativas muy lejanas que no hayamos debatido. Por ejemplo, alguien puede decir, si hay una proposición de ley del arbolado en Canarias, que está ahí, sí, pero nosotros desde la mesa no podemos tramitarla ni impulsarla en la medida que no lo pide la Junta de Portavoces, de manera que esto es un protagonismo única y exclusivamente de los portavoces de los grupos parlamentarios. Sí, eso somos conscientes, pero no se les puede decir si no se dan cuenta de que están hablando de cosas que ya no interesan a nadie. Ya, lo que pasa es que eso formaría parte de la censura. Nosotros en la mesa no podemos censurar ninguna iniciativa, con lo cual, pues bueno, sí, hemos hablado de Franco, de Primo de Rivera, ya, forma parte de... Hay veces que personajes de mediados del siglo XX forman parte de la actualidad política, también pasa en el Congreso de los Diputados. Bueno, no tiene demasiado sentido, pero al final sí es verdad que forma parte de la libertad ideológica y del pluralismo político y bueno, nos puede parecer más
absurdo o no, pero hay grupos que entienden que es importante debatirlo y lo convierten en actualidad política. Bueno. Me gustaría preguntarle dos cuestiones. La primera, comentó que a la nueva sede solamente se han pasado 3 grupos. ¿Eso se va a quedar así o es que ha sucedido alguna circunstancia por la que no se han podido pasar todos? Y luego, sobre la rehabilitación del edificio de la Diputación del Común, me gustaría saber cómo va, cuáles son las previsiones. Creo que hay dotado 1 millón de euros, más o menos. Sí, estamos pendientes porque ese es un edificio que nos ha cedido el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Nuestra obligación es rehabilitarlo y destinarlo a esta oficina del Diputado del Común, pero es verdad que al parecer hay un recurso, pues no sé si entre el Tribunal Superior de Justicia o de Casación, no lo sé claramente porque no conozco el procedimiento judicial, que no es del Parlamento, sino es del Ayuntamiento. Por eso, si fuera del Parlamento, le garantizaría que sí lo conocería, pero al ser un expediente judicial del Ayuntamiento no lo conozco, pero sé que estamos pendientes de un recurso en última instancia y depende de lo que diga ese recurso, pues formalizar la sesión y evidentemente rehabilitarlo. Y con respecto al edificio nuevo del Parlamento de los grupos, pues yo cuando llegué de presidenta ya estaba tomada la decisión, que era que hubieran 3 grupos parlamentarios y no todos por un tema de espacio. Porque habían grupos que decidían que eran demasiados diputados para compartir la sala, y es real. La verdad es que, hombre, los grupos de 5 o 6, sí es verdad que pueden estar en un ladito, pero los grupos que tienen 15, 21, son espacios que no son tan grandes. Y en principio la previsión es que el resto de los grupos se queden aquí y solo esté el Partido Socialista, el Partido Popular y Coalición por coalición, PSOE arriba, en la segunda coalición y en la primera el Partido Popular. Pues muchísimas gracias. Si no hay ninguna pregunta más, gracias a todos.